Bueno, Muñoz, soy docente del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y en esta oportunidad les quiero mostrar el proyecto de investigación que realizamos en el grupo GEIO, denominado Práctica Educativa con Aprendizaje Basado en Problemas, el cual fue desarrollado para o bajo el enfoque del PEI y el cual fue implementado en la asignatura de Producción 1 del programa de Ingeniería Industrial. Bueno, antes de comenzar con la sustentación, quiero mostrarles un poquito de qué se trata el Grupo GEIO, qué es el Grupo GEIO, para poner en contexto el proyecto de investigación. GEIO es un grupo de investigación y laboratorio de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira, con más de 20 años de experiencia en la creación, adaptación e implementación de metodologías constructivistas especialmente lúdicas para facilitar y potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ingeniería industrial. Las lúdicas se convierten en micromundos, es decir, escenarios que permiten simular situaciones reales y vivenciar el mundo empresarial dentro del aula de clase. Docentes y estudiantes en conjunto han adaptado y creado más de 60 lúdicas que se juegan en diversos escenarios como aulas de clase, reuniones del semillero, capacitaciones empresariales, talleres en colegios y workshops en eventos académicos. La lúdica en el aula de clase permite que el estudiante participe activamente en el proceso de aprendizaje. Este es un poquito, pues, para conocer el laboratorio y el grupo de investigación GEIO. Básicamente, de dónde nació la propuesta de nuestro proyecto de investigación, fuimos un grupo de 4 docentes del programa de Ingeniería Industrial y 5 estudiantes de Ingeniería Industrial quienes nos ayudaron pues a la ejecución del proyecto. Y dado que la universidad nos capacita y tomamos una capacitación en aprendizaje basado en problemas, un diplomado en aprendizaje basado en problemas, entonces a este grupo de docentes nos surgió una pregunta donde decíamos, bueno, ¿cómo podemos integrar las lúdicas del grupo GEIO, del laboratorio GEIO? ¿Cómo podemos integrar estas lúdicas a una metodología basada en problemas? ¿Cierto? ¿Cómo podemos fortalecer de alguna forma estas lúdicas en una metodología de aprendizaje basado en problemas que nos ayude a los docentes del programa de Ingeniería Industrial a transmitir mejor nuestros conocimientos, ya que ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues tenga mucho más beneficio tanto para docentes como para estudiantes? El objetivo general fue elaborar un diagnóstico, primero que todo, que nos permita determinar si las lúdicas de producción y lean manufacturing del grupo de investigación GEIO pueden adaptarse al aprendizaje basado en problemas. Y si esta adaptación puede generar una metodología de aprendizaje basado en problemas dentro de las asignaturas pues, del programa de Ingeniería Industrial. Bueno, para eso nos propusimos 4 objetivos específicos. El primero es evaluar la situación actual de las lúdicas, de las líneas de producción y lean manufacturing. Y lo más importante que queríamos hacer era medir esa brecha que existía entre las lúdicas, lo que hacía la lúdica y lo que es el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Bueno, para esto, pues primero, digámoslo así, de alguna forma nos nivelamos en lo que era la metodología del ABP dentro de todos los integrantes, tanto estudiantes como docentes, los docentes que habíamos tomado el diplomado en ABP y los que no lo habían tomado, y bueno, con ayuda de otros docentes del programa de Ingeniería Industrial, quienes tienen sus doctorados en el área de educación, pues tratamos de nivelarnos y de conocer un poco más a profundidad el ABP
Los que hicimos el proyecto somos ingenieros industriales. Nuestro fuerte, pues realmente no es la pedagogía en sí, ¿cierto? Entonces, por eso, pues buscamos docentes, colegas de nosotros, del programa de Ingeniería Industrial, que tienen sus doctorados en educación, y ellos pues nos ayudaron a la capacitación y a diseñar muchos de los instrumentos con los cuales nosotros pudimos llevar a cabo este proyecto. Bueno, entonces el trabajo de campo para este primer objetivo específico fue primero la capacitación, luego la aplicación de unas encuestas para poder identificar esas brechas entre lúdicas y ABP. Y luego, pues bueno, la selección de las lúdicas que iban a poder adaptarse a esas metodologías de ABP. Bueno, hicimos varias preguntas, un formato de recolección de información hacia los estudiantes, en el cual nos ayudaron mucho los docentes que manejan mucho esta área pedagógica. Y bueno, hay varias preguntas, pero yo aquí he colocado unas de las que nos ha dado como ese tip o esa clave más bien, que pudimos identificar la brecha en el conocimiento. Bueno, la brecha en el conocimiento no, la brecha entre la lúdica y el ABP. Ya se me están cruzando un poquito ahí los términos. Bueno, una de las que aquí, quiero pararme aquí, una de las que más nos llamó la atención fue cuando se les preguntaba a los estudiantes si era claro el problema. Porque bueno, nosotros queríamos montar un aprendizaje basado en problemas para nuestras asignaturas, y entonces queríamos ver si cuando los estudiantes corren las lúdicas, realmente esto les daba un panorama de problemas. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos dimos cuenta que cuando corríamos una lúdica, cuando los estudiantes corrían una lúdica, dentro de la lúdica, los estudiantes tienen distintos roles. Por ejemplo, si corríamos una lúdica que tenga que ver con, por ejemplo, un balanceo de línea, entonces había unos estudiantes que tomaban el rol de operario, ¿cierto? Y se dedicaban a hacer sus actividades de ensamble. Habían otros estudiantes que tomaban el rol de patinadores, de estar llevando y trayendo materiales. Otros estudiantes con el rol de tomar tiempos. Y había otros estudiantes que tenían un rol, por ejemplo, el de ingeniero de producción, o los estudiantes que no participaban de la lúdica, sino que eran espectadores de la lúdica. Entonces, ¿qué nos pudimos dar cuenta? Que aquellos estudiantes que tomaban el rol, ya sea de operario, de tomar tiempo, de patinador, esos estudiantes, mientras se corría la lúdica, dado que ellos estaban muy concentrados en su rol, esto no les permitía mirar lo que estaba pasando a su alrededor. O sea, ellos estaban muy focalizados en su tarea. Y aquel estudiante que no estaba cumpliendo un rol operativo, sino, por ejemplo, que era el ingeniero de producción, mirábamos que él sí tenía más claro el problema. Él sí miraba más a fondo la problemática. Él sí era capaz de generar ideas de mejoramiento. Él sí era capaz de identificar los problemas, los microproblemas que se presentaban dentro de la lúdica, de la misma forma que lo hacían los estudiantes que estaban siendo espectadores. ¿Cómo se trabajan las lúdicas generalmente? Las lúdicas se corren, ¿cierto? Hacen una primera corrida, unas primeras corridas, y luego generalmente se les pregunta, bueno, ¿qué debemos hacer para, por ejemplo, disminuir el tiempo de producción? O para hacer el proceso de producción más eficiente, para hacerlo más productivo, ¿cierto? Entonces, quienes eran espectadores de alguna forma, eran los que más generaban ideas, los que más habían visto mira, el problema está en que la línea está desbalanceada, en que hay unos operarios con más carga de trabajo, otros con menos, ¿cierto? Y ellos tenían pues un panorama muy diferente a los estudiantes que participaban de forma operativa dentro de la lúdica. Entonces ahí comenzamos a ver una serie de brechas entre el aprendizaje basado en problemas y las lúdicas, ¿cierto? Ahora, ¿qué más nos dimos cuenta? Por ejemplo, nos dábamos cuenta que a la hora de generar ideas para mejorar la lúdica o lo que están corriendo en la lúdica, pues básicamente la idea que se corría era la que previamente el guía de la lúdica, pues ya sabe, ¿cierto?
el dueño de la lúdica, quien conoce la lúdica, quien va orientando la lúdica, ya sea el docente o un estudiante que conoce la lúdica, pues él comienza a indagar sobre cuál es el problema. Y entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer una segunda corrida. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que básicamente la lúdica estábamos volviendo nuevamente a decirle al estudiante qué debe hacer. Escuchábamos sus ideas, sí, pero al final la lúdica le decía al estudiante qué debe hacer. Entonces, listo, la primera corrida estuvo mal, porque bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle estas actividades a este estudiante, se la vamos a poner a este otro, y el guía de la lúdica era quien generaba el siguiente paso. Entonces los estudiantes volvían a estar en esa situación pasiva, la cual siempre tenemos en nuestras asignaturas, en el aula de clase, cuando el docente está dando su cátedra en el tablero y los estudiantes están de forma pasiva recibiendo conocimiento. Entonces, no eran los estudiantes los que generaban ideas, probaban, ¿cierto? Retroalimentaban y volvían a generar ideas hasta llegar a la solución, sino que era nuevamente el guía o el docente quien sabía ya la solución y le decía, listo, ahora vamos a hacer esto y eso. Entonces, digamos que de alguna forma el guía les estaba diciendo nuevamente el paso a paso de cómo solucionar la lúdica. Entonces, dentro del aprendizaje basado en problemas, lo que buscábamos era que no siempre debe ser un profesor dándole la guía al estudiante de qué hacer, sino que él se autointerrogue, ¿cierto? Que él diga, bueno, ¿qué hago? Entonces, si tenemos problemas de balanceo, pues bueno, necesito conocer las herramientas de balanceo. Entonces, necesito estudiar balanceo, necesito investigar sobre balanceo. Tengo esta idea, la voy a montar. No funcionó. ¿Qué debo hacer? Bueno, comienza el tema de autoindagarse, autoevaluarse, ¿cierto? Lo que queríamos o lo que busca el ABP es que el estudiante logre generar ese autoaprendizaje, ¿cierto? Ahora, en la lúdica mirábamos que de alguna parte sí generaba eso, pero volvíamos nuevamente a que la guía o el docente guía o quien conocía la lúdica les diga nuevamente qué hacer para solucionar ese problema. Entonces fueron brechas que comenzamos a identificar cuando corrimos las lúdicas. Y aquí, pues bueno, tengo marcadas como las más importantes, donde, por ejemplo, decíamos, bueno, usted percibió que la lúdica le genera a usted un pensamiento crítico y el 53% dijeron que sí, o sea, el 47% dijo que no. Ahora, ¿por qué no? Porque hay unos estudiantes que están muy metidos en su rol, ¿cierto? Ahora, la encuesta se las dirigimos a los estudiantes que participaron de la lúdica, no a los que estuvieron como espectadores. Entonces, claro, el estudiante que estuvo haciendo su lúdica y si estuvo en el rol de operario, entonces él dijo, no, pues yo no me pude dar cuenta de lo que estaba pasando en las otras estaciones de trabajo. Yo no me pude dar cuenta que estuvo pasando. No, yo me centré aquí, entonces no sé. Si a mí me preguntan si yo tuve autoaprendizaje, si me interrogué sobre algunas técnicas, no. No, porque estuve muy centrado en mi tarea específica. ¿Hubo aprendizaje autónomo? La mitad dijeron que sí, la otra mitad dijo que no, básicamente, ¿cierto? Fue muy leve ese aprendizaje autónomo. Quien estaba en ese rol de ingeniero de producción, entonces, claro, porque nosotros les decíamos, mire, usted va a ser el ingeniero de producción, usted es el que va a tener que mejorar este sistema. Entonces, digamos que aquellos estudiantes que estaban en ese rol de identificar los problemas, bueno, sí estaban mirando todo lo que estaba pasando y sí comenzaban a generar ideas y podían vislumbrar esta parte. Pero los otros que estaban siendo partícipes de una forma de operarios, pues no podían mirar a su alrededor qué estaba pasando. Y el aprendizaje autorregulado, pues tampoco fue evidenciado por todos los que participaban de la lúdica. Entonces esa fue una primera brecha que identificamos con respecto a la lúdica, que los roles afectan mucho, que el rol que desempeña un estudiante en la lúdica afecta mucho en cuanto a diseñar una lúdica que permita el aprendizaje basado en problemas en la asignatura. Entonces,
¿Cuál fue una de las soluciones? Pues me adelanto un poco, pero bueno. La lúdica generalmente se presentan en media hora, una hora, o hay lúdicas de 2 horas, ¿cierto? Pero digamos que los estudiantes van, corren su lúdica de 1 hora. Bueno, acabamos la lúdica, hacemos la retroalimentación acerca de los temas y digamos que listo, ahí terminamos. Hasta ahí llegó el proceso. ¿Listo? Digamos que los estudiantes no seguían diciendo, hombre, ¿qué más faltará? ¿Qué yo puedo aprender para mejorar eso? No, los estudiantes percibían que listo, bueno, ya corrieron la lúdica, aprendieron unas cositas prácticas, miraron que lo que dijo el profesor en la clase sí se aplica, pero bueno, queda una forma muy en las nubes. Algo muy importante es que en estas últimas dos, del enfoque hacia el estudiante y el enfoque hacia el estudiante, hiciera claro un problema. Entonces, la mayoría piensa que las lúdicas están focalizadas para enseñar un tema, que las lúdicas no están diseñadas para que el estudiante aprenda algo o mejore su proceso de aprendizaje, sino que la mayoría dice, no, las lúdicas están diseñadas para explicar un tema. Y no miran que hay un problema. No dicen, no, pues eso es normal. O sea, la lúdica, claro, al principio es ineficiente y luego nos hacen unas preguntas de cómo mejorarlo, pero pues bueno, ya. ¿Usted logró ver el problema? No. Entonces, ese fue otro de los grandes hallazgos y algo que, por ejemplo, cuando les preguntamos a los operarios cuál fue el problema, no, el problema es que las fichas no encajan bien. El problema del patinador, no, es que el problema es que este cajoncito en el que yo llevo las piezas, o sea, cada uno miraba microproblemas, ¿cierto? Y no miraban realmente el problema. ¿El problema es cuál? El problema es cómo balancear una línea de producción que sea eficiente. Eso de pronto lo miraba el líder de producción o los espectadores. Pero entonces, quienes corrían las lúdicas no todos podían identificar claramente el problema. De pronto, cada uno desde su rol tenía una interpretación del problema. Entonces, esto nos fue dando unas luces de cómo diseñar una metodología basado en las lúdicas y cómo esa lúdica la vamos a tener que adaptar para un aprendizaje basado en problemas. ¿Qué fue lo más importante desde el punto de vista pedagógico o el hallazgo pedagógico? A mí se me quedó algo muy metido en la cabeza cuando hicimos una retroalimentación, no mediante la encuesta, sino una retroalimentación verbal. Y fue un comentario de un estudiante que me dijo, mire, profe, cuando nosotros estudiamos para un examen, generalmente estudiamos el día antes o la noche anterior del examen. Dijimos, listo, generalmente uno ¿qué hace? Coge los apuntes, va leyendo los apuntes, si hizo un taller, mira cómo se hizo un punto del taller y listo. Al otro día presentamos el examen y uno presenta el examen y como que se olvidó ya de ese tema. Entonces, digamos, esa es la forma de la enseñanza tradicional y la evaluación tradicional. Entonces, el que nos dijo, mire, nosotros con este proyecto que ustedes nos entregaron, nosotros tuvimos la necesidad de leer y como no entendíamos, volver a leer y volver a leer varias veces la temática, las herramientas, para poder entender cómo aplicar eso a nuestro problema. Entonces, nosotros, el estudiante dijo, yo sentí que estaba estudiando para aprender a utilizar las herramientas que habíamos visto y poder utilizarlas bien en nuestro proyecto y solucionar pues el problema que teníamos. Muy distinto a leer para memorizarme para el parcial del día de mañana. Entonces fue algo que nos gustó mucho y que de alguna forma dijimos, listo, sí, ese es uno de los objetivos del aprendizaje basado en problemas. Que el estudiante sienta la necesidad de aprender algo porque lo va a utilizar, no de aprender algo porque lo van a evaluar mañana con un examen.
Entonces dijo, y así de esa forma a nosotros se nos quedó mucho más el conocimiento. Si a mí me preguntan cómo se aplica el modelo salvo 1 para balancear una línea, le digo, mira, el salvo 1 se lo aplica así, así, así. Y lo aprendí porque lo tuve que leer varias veces, porque lo tuve que entender, porque tuve que ejercitarlo y porque lo apliqué en mi proyecto. Entonces, eso fue algo muy importante que tiene un impacto muy grande desde el punto de vista pedagógico. Que salimos un poquito de ese modelo tradicional, pues, del profesor hablando, el estudiante escuchando, y más bien mediante un problema que se le da al estudiante, él ya ve la necesidad de autoaprender, de autoindagarse, de estudiar por su propia cuenta, ¿cierto? De hacer un aprendizaje más autónomo, ¿cierto? Y otras cosas que también nos dijeron los estudiantes, dijeron, mire, profe, nosotros aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a escuchar, aprendimos a no ser necios con nuestras ideas y aprendimos en que a veces somos buenos para unas cosas y para otras no. Entonces, por ejemplo, a trabajar en equipo, ¿por qué? Porque es que tenemos que sacar en adelante nuestro proyecto y ser mejor que los otros grupos. A generar ideas, porque es que necesitábamos sacar más unidades con las mismas personas. Entonces tenemos que tener ideas de qué hacemos. Es que el tema es que cortando con tijera nos demoramos mucho. Y bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos con una guillotina? Bueno, ¿cierto? Y muchos también dijeron que el tema de aprender a escuchar ideas, porque cuando se trabaja en grupo, entonces muchos dicen, mire, es que hay unos que son muy buenos desde la parte matemática, hay otros que son muy buenos en la parte hábil con las manos, hay otros que son muy buenos diseñando, hay otros que son... Entonces nosotros dijimos, bueno, comenzamos a encontrar nuestras propias habilidades, cosa que cuando uno estudia y lee y presenta un examen, pues no tiene opción de ver esas habilidades, ¿cierto? Y aprendimos a generar ideas y a escuchar ideas, porque a veces habían grupitos que decían, no, es que hay unos estudiantes como un poquito tercos y que no, que hay que hacer lo que yo les digo, que esa es la mejor idea, que háganme caso, ¿cierto? Entonces aprendimos, esa fue otra palabrita que nos quedó, aprendimos a negociar en el punto de vista de las ideas. Entonces fue algo que desde el punto de vista pedagógico nos sirvió mucho porque de alguna forma vimos en los estudiantes que se cumplió ese objetivo de salir de ese ambiente tradicional donde la asignatura de producción 1 era el profesor dictando modelos matemáticos, solucionando problemas en el tablero, el estudiante recibiendo esa información y solucionando un problema en un taller donde está todo y básicamente el paso a paso. Ahora, eso desde el punto de vista de la ingeniería también nos sirvió muchísimo, porque básicamente el estudiante no aprende solamente a resolver un ejercicio que está en un texto, en una hoja, donde hay, si uno va a ver un ejercicio en un taller, pues en el párrafo que uno le entrega al estudiante ya está toda la información y él dice, listo, aquí está toda la información, miro los numeritos, aplico mi método, soluciono. Desde el punto de vista de ingeniería, nos dimos cuenta que cuando ellos se estaban enfrentando a un problema y el problema era muy disperso, entonces, profe, es que no sabemos qué hacer. Esa era la idea, que ustedes no sepan qué hacer, que ustedes entre todos escuchen, piensen, miren y no sepan qué hacer y se pregunten cómo debo abordar este problema. Cuando lo estamos haciendo desde un taller, pues el párrafo dice todo y uno simplemente se convierte en una máquina de leer, sacar números y aplicar una herramienta. Incluso en los talleres nos dimos cuenta que le decimos, mire, aplique tal método para solucionar esto. Entonces el estudiante iba, revisaba su cuaderno, sus apuntes, el método se aplica así, esa era la forma. En cambio acá, cuando nosotros les damos el problema, nos dimos cuenta que desde el punto de ingeniería ellos podían hacer la parte de análisis, o sea, un análisis de la situación, podían aplicar lluvia de ideas, de escuchar ideas, de probar la idea y si no funciona, hacer la retroalimentación y mirar por qué no funcionó y volver a generar otra idea. Entonces son cosas que
básicamente que cuando uno es profesional y sale a una empresa es lo que día a día va a tener que enfrentar problemas. Y cuando uno está en una empresa no está un profesor que le dice el texto del problema. Mire, el problema de ustedes está no, sino que usted se enfrenta a un problema y tiene que mirar cómo solucionarlo. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, ese fue el gran hallazgo, donde los estudiantes pudieron aplicar las etapas para solucionar problemas, escucharse, generar alternativas, probar alternativas, si no funcionó, retroalimentarse y mirar qué otra opción tenía, ir a investigar si habían otras herramientas, ¿cierto? O es solamente lo que el profesor explicó allá la semana pasada en clase, ¿no? Ellos iban y buscaban otras herramientas. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas que vimos? Y es que realmente al principio hay un impacto grandísimo cuando al estudiante lo sacamos de ese ambiente en el cual el profesor le dice todo lo que debe hacer. Y cuando ellos se enfrentan a un problema hay un choque grandísimo, porque estamos acostumbrados a que si nos ponen un ejercicio, leemos y ahí está todo, y a veces cuando no está claro decimos, yo no entiendo ese ejercicio, ya. Y entonces vamos, profe, es que no entiendo este ejercicio, y el profe se lo vuelve a leer y le dice, mira, focalízate, Entonces eso les cuesta mucho ese impacto en que siempre están buscando al profesor, profe, pero es que no entiendo, profe, es que no sé, es que cómo es esto, es que no entendemos, cómo hacemos esto, es que ya aplicamos esto. Entonces uno se vuelve más que en un guía de la temática, uno se vuelve en un guía de enseñarle al estudiante cómo mirar un problema. ¿Ya probaste esto? Era lo que nosotros decíamos. De pronto ya estudiaste si esta otra herramienta te sirve. Entonces no dábamos la solución de, mira, pues que primero hace esto, segundo hace esto, tercero hace esto, cuarto hace esto, porque pues bueno, estábamos volviendo nuevamente a decirle al estudiante el paso a paso de cómo solucionar el problema y la idea no era eso, sino que nosotros decíamos, ya miraste tal herramienta. Entonces, pero ese es un impacto fuerte, muy, muy fuerte, porque estamos en un clima donde la educación tradicional siempre nos dice el paso a paso que hacer. Bueno, entonces le agradezco mucho su atención. Espero haber cumplido con el tiempo, creo que me pasé mucho, pero espero haber cumplido con sus preguntas y le agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.